¿Qué tal? Buenos días. Incrementan los asesinatos de policías. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el general Mauricio Vargas. Él es diputado del Partido Arena y también firmante de los acuerdos de paz. También nos acompaña Astor Escalante, ex fiscal de la República. Y también nos acompaña Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias, Carlos. Gracias, buenos días. Bueno, general Vargas, quisiera comenzar con usted. En 2015 mataron a 62 policías, a un fiscal y a 6 custodios de penales. Hoy día ya llevamos 42 víctimas de la PNC y 19 soldados. La pregunta es, ¿esto es una muestra de que efectivamente ya hay un combate contra la criminalidad, como se había venido hablando en los últimos años, o porque las autoridades no están siendo lo suficientemente cuidadosas? Bueno, yo creo que esto hay que ponerle mucho dato. Usted habló de 42. En criminología prácticamente las estadísticas son las que le pueden ir dando a uno el análisis hacia dónde puede ir caminando. Si hablamos de los homicidios en términos generales, las medidas extraordinarias, que solo fueron los penales, llevaron a cortar la comunicación de los puestos de mando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esto trajo consigo una recomposición de la forma de actuar de las pandillas y tuvimos más o menos un promedio de llegar hasta 9, 10 homicidios diarios. En el momento actual, esos homicidios han llegado aproximadamente, ya estamos entre los 14 y los 16, o sea que la recomposición de las famosas medidas extraordinarias ya se está asentando. Hay un factor que es una constante que es muy peligrosa. Las maras se han unido. Ya son 3, 4 maras que le están llamando la 503, actuando en contra de las fuerzas del gobierno. Hay disputa de territorio y no podemos estar viendo con un término muy laxo la muerte. Fíjense que eso indica aproximadamente que andamos más o menos 3 muertos por cada 1000 policías. Esa es la estadística. Esa estadística es una estadística. El número 3 para nosotros dice, bueno, andamos bien, pero es escandalosa, porque en los países donde hay verdaderas políticas públicas de seguridad pública y ciudadana, la muerte de policías, los homicidios, accidentes y muertes naturales andan aproximadamente por el 0.20 por cada 1000. Y nosotros solo las muertes de los policías lo andamos aproximadamente casi en 3. Es decir, que no estamos muy bien. Y yo creo que hay una mutación, pero el Estado con sus políticas públicas se ha quedado estático y su estrategia es un fracaso desde mi punto de vista. Es un fracaso porque la dimensión del control territorial sigue ausente. Entonces somos como la flor de un día o el galán de noche. Actuamos y en este accionar también hay un factor que llama mucho la atención. Normalmente también criminológicamente y en seguridad se dice, cuando hay mucha inteligencia, hay información procesada y se convierte en inteligencia, las capturas son más, los muertos son menos. Cuando son combates de encuentro,
los muertos son más, las capturas son menos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vemos definitivamente lo que estamos viendo es que tenemos una cantidad de cada, como que nos encontremos y entonces nos agarramos a balazos y ahí mueren, y los daños colaterales no están siendo medidos tampoco en esa condición. Okay, ahora, Astor, coincide usted con General Vargas. Recuerdo que por lo menos el último año habíamos estado hablando acerca de recuperar el control de los territorios. Y aquí quiero quizás fungir como abogado del diablo, es decir, ¿no será que efectivamente ahora se está luchando por retomar el control del territorio y por eso están habiendo tantos muertos? Bueno, fíjate que cuando se tomaron medidas, digamos, drásticas, diría yo, en el sistema penitenciario en el año 2005, que tu servidor fue director general de centros penales, también tuvimos una reacción de la delincuencia en términos generales similares a la que está pasando en este momento. Yo recuerdo que en el año 2005 aproximadamente nos mataron o eliminaron a unos 10, 12 custodios del sistema penitenciario debido a las medidas implementadas. Es decir, ciertamente la delincuencia reacciona cuando el Estado acciona, implementa. Hubieron críticas en aquel momento de 2 días que se tenía de visita al sistema penitenciario, lo trasladamos a 2 horas por interno y distribuimos en orden alfabético el número de personas que iban a ingresar a los centros penales. Entonces hubo una reacción de la delincuencia. Sobre el tema del territorio, sin lugar a dudas, es clave para vencer o romper, digamos, el esquema delictivo, fundamentalmente de aquellas estructuras anquilosadas en determinados territorios. Entonces, quizá la pregunta es cómo hacerlo y con qué recursos, porque, por ejemplo, yo estoy viendo que el Estado, el gobierno, está haciendo esfuerzos que han sido esfuerzos permanentes e históricos. No se le ha logrado dar solución a ciertos problemas, digamos, estructurales que tiene el sistema, como por ejemplo el salario y las condiciones de los elementos de Policía Nacional Civil y de Fuerza Armada, porque caemos siempre en un problema de discusión de recursos. Entonces, pero la toma del territorio es clave. Ahora, con los recursos y con la política que se tiene, la pregunta que más que yo contestarte, la pregunta que me haces es devolver una pregunta: ¿cómo hacer para retomar esos territorios? ¿Con qué recursos? Van a, por ejemplo, la Fuerza Armada, la policía, instalarse permanentemente en las zonas donde mayor actividad delictiva hay. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la intervención de otros elementos del Estado que tienen que digamos, coadyuvar para la toma del territorio y otro tipo de situaciones? Entonces, aquí yo veo un problema fundamental. Normalmente cuando un sector está gobernado, cuando hay una administración gubernamental, hay otro sector que la cuestiona, la critica y dice: eso no está bien, no está funcionando. Y hay propuestas a veces del sector que cuestiona, que critica. En ocasiones se coinciden, pero cuando digamos, para decirlo, otro partido político logra el ejecutivo, el otro que estaba gobernando empieza a fustigar y criticar. Entonces, la idea con esto es que verdaderamente debemos estructurar un plan de nación para abordar el problema. Fíjate que aquí, Carlos, y con esto termino esta idea principal, tenemos un problema fiscal. Mira, se reunieron hace poco, después de tanto tiempo, los 2 partidos políticos más grandes en el país y han logrado un acuerdo relativamente bueno y van a resolver algunos temas, pero lo han logrado y se han puesto de acuerdo.
con el tema de las medidas extraordinarias, prácticamente todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa dieron sus votos para la implementación de las medidas extraordinarias, que algunos han dicho no tenían mayor nivel de extraordinario, sino que se implementaron cosas digamos, dotándole a las autoridades algunos mecanismos legales para que las hagan. Entonces, yo creo que tenemos que apostarle ya a eso, a un plan de conjunto de nación donde nos quitemos la mezquindad ideológica y digamos, bueno, nosotros probablemente gobernemos posteriormente. Entonces, sentémonos y hagamos un plan, porque no vamos a gobernar para nosotros, para nuestro grupo político, económico o social que representamos. Vamos a gobernar para los salvadoreños, para ese panadero que está cayendo, para ese peluquero, para esa maestra, para esos niños, para esos jóvenes que los está matando la delincuencia porque no se incorporan a sus estructuras delictivas. Están matando a aquel muchacho que va a visitar a su novia o a su madrecita, la va a visitar después de trabajar y lo matan porque está en una zona equivocada y en una zona de otra gente. ¿Y qué es eso? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entrar a resolver en conjunto. Ok. Antes de ir con usted, Ulises de Dios, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el vicepresidente de la República, el señor Óscar Ortiz, cuando hablaba acerca de la situación actual y cómo esto de repente era una respuesta a los planes del gobierno. Escuchemos. Estamos avanzando con la medida extraordinaria, pero era lógico, yo en muchas entrevistas les dije que el golpear a profundidad el crimen íbamos a tener reacciones. Y las primeras reacciones que estamos teniendo este año son respuestas traicioneras dirigidas hacia nuestros heroicos policías, mujeres y hombres. Aquí la decisión es continuar con firmeza, con valentía, hasta dejar golpeado estratégicamente a esta fuerza que nos puede poner de rodillas. Bueno, una vez más, Ulises, repito la pregunta porque mucha gente se lo plantea en casa seguramente y es, no es esta cantidad de muertes no producto de una política fallida, sino que de que se está implementando la política, es decir, está habiendo un combate directo contra las pandillas y como en una guerra que desafortunadamente mucha gente le quiere decir que es una guerra, pero casi que lo es, van a haber fallecidos, van a haber muertos. Es ambas cosas. La política es fallida y es una reacción también. Si simplemente fuese una reacción, sería una cuestión accidental, descoordinada, accidentada, pero no es así. Lo que se está observando es que hay o tendencia, o ya existe una cierta coordinación entre las pandillas. Significa que niveles de comunicación, coordinación. Se dice también que han sido entrenados por exmilitares. Se les encuentra que AK-47, se les encuentra M-16 y tienen cierta línea o cierta tendencia a atacar fuerzas de la seguridad. Significa que ellos sí tienen un plan, de modo tal que no es una reacción accidental. Y que lo otro está fallido, naturalmente que sí, porque si hubiese inteligencia y no solamente información, se hubieran dado cuenta de que estos señores están siendo entrenados, se hubieran dado cuenta que estos señores están adquiriendo armas, porque ¿de dónde aparecen las armas? Las AK-47, los M16. Se hubieran dado cuenta de que ya tienen niveles de coordinación, se hubieran dado cuenta de que existe un plan para atacar a la policía y a los miembros de la Fuerza Armada, pero no tienen eso. Es más, en este momento ni siquiera tienen un plan de protección para la misma policía. Lo que han sacado son algunas medidas, de esas medidas generales que a cualquiera le pueden decir son las medidas de precaución que deben de tener. Es más, hasta vergonzoso es que la Procuradora de Derechos Humanos está ofreciendo un programa de medidas de protección para la policía. Pareciera ser que no le corresponde, pero como a la policía no lo hace, entonces viene la Procuradora y ofrece que ella tiene un plan para protección de policía. Digo, pareciera ser, porque también los policías tienen derechos humanos y porque a su vez son los encargados de protección de aquellos a quienes se les violan los derechos humanos. Y en ese sentido sí es competencia también de la Procuradora de Derechos Humanos. Entonces aquí, ¿qué es lo que se ha hecho con relación al territorio? Nada. Desde hace tiempo se viene diciendo eso. El tal Consejo de Seguridad Ciudadana y de Convivencia
Es un consejo que crearon que otra asamblea legislativa y peor porque ahí no sale nada. ¿Y con cuánto lo estuvieron publicitando? Luego ahí el plan de seguridad. ¿Qué era el plan de seguridad? Un conjunto de medidas de las cosas que ordinariamente tiene que hacer todo gobierno en sus diferentes ministerios. Es decir, no había plan. ¿Cuándo se pensó en tomar control de los territorios? Nunca se ha pensado en eso. Una cosa clave, ¿cuándo se ha pensado en mejorar las condiciones individuales de los policías? Duplicarle los salarios a los policías, sino que les mantienen los mismos salarios. La seguridad de los policías en buena parte depende de la disponibilidad de dinero. Lo que hacen es que cuando critican, cuando reclaman, los sancionan, los marginan. Y se ha dicho por los mismos policías que a los parientes, a los hijos, a las madres de los policías muertos no les están dando el seguro. Eso naturalmente puede ser que no se sepa a través de los medios de comunicación, pero en el cuerpo policial se sabe y se resiente, de modo tal que las condiciones, la disponibilidad del policía cuenta mucho para que haya eficacia en el plan de seguridad pública. Ok, con eso ya vamos a la pausa, seguimos hablando cuando regresemos acerca de los planes del gobierno, de si efectivamente, cuáles serían los índices que nosotros podríamos ver para ver si algo está mejorando o no. Y de eso quiero hablar con usted, General Vargas. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. General Vargas, antes de ir con usted, quiero ir a escuchar algo de lo que dijo Douglas Meléndez, el fiscal general de la República, hablando precisamente del combate que se está teniendo a la criminalidad. Escuchemos. Nosotros, no sé la policía, pero nosotros como Fiscalía sí tenemos algunas informaciones, ¿verdad? En relación a posibles agresiones o atentados en contra, no solo de policía, ¿verdad? También de fiscales, de jueces. Sí tenemos una información, lo que pasa es que esas informaciones fluyen y tenemos que corroborarlas, pero la información como tal ahí está. Ok, General Vargas, entonces el fiscal ya está diciendo que sí, efectivamente, no sé si es información de avanzada o no es información de avanzada, pero la pregunta es una vez más, y le vuelvo a plantear, porque para mucha gente esta cantidad de fallecidos puede ser fruto de que realmente se está combatiendo la delincuencia. Pero por el otro lado, usted sostiene de que el control de los territorios todavía, a pesar de que tenemos más de un año de estar hablando de esto, no se ha dado. ¿Cuáles son los indicadores que los salvadoreños deberían de poder apreciar para ver que el gobierno o el Estado efectivamente le está dando derrota a estos grupos que tienen sometidos a muchísima gente? Bueno, primero, si el primer elemento sustantivo desde fuera es la tranquilidad en que yo pueda caminar a las 10 de la noche sin ningún tipo de problema, o que yo pueda ir a hacer un casa por casa ahí por la Montreal, o poder ir al Distrito Italia, o poder ir al centro de San Salvador sin temor a que me asalten. Si lo primero que le dicen a uno, mire, quítese el reloj, quítese el anillo, quítese tal cosa, y de repente aparece un tipo preguntándole, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Le doy 5 minutos para que salga, entonces está bien, no se preocupe, ya me voy, y con tamaña mecha en la mano. Entonces eso es realidad, ese es principio de realidad. Eso no es ideología ni colores políticos. ¿Qué es lo que yo debo de ver? Por ejemplo, usted escucha al señor vicepresidente, dice firmeza y valentía. No, perdone, señor, la estrategia no se basa en firmeza y valentía. La estrategia se basa realmente en una serie de ejes que usted escuchó al señor fiscal. Se les ha venido diciendo, segundo elemento, todo mundo hace la aproximación al combate a la violencia, más leyes, más dinero. Eso es falso. Eso es falso. La seguridad ciudadana y pública y la criminología le dice, básese en las estadísticas, genere estrategias y planes concretos. Ok, vamos a ponerle un poco más fluido a la condición de la audiencia. Se llaman fuerzas de paz. Las fuerzas de pacificación aseguran una zona. No entran a combatir, entran a asegurar la zona. Y cuando
han pasado 24, 48 horas que ya están seguras, entran las fuerzas de intervención social. Las fuerzas de intervención social planifican en el área, no en el PNUD, o que venga un suizo a dictar, porque lo que dijo el magistrado es sorprendente. Bueno, dice, eso no hay absolutamente nada. Dijo, eso es lo que hace cualquiera. Sí, esa planificación que hicieron, la hicieron como que si no estuviera la violencia, como que fuera un plan nacional de desarrollo en una situación normal, y no toman en cuenta que meterse en una zona donde está copada por las maras tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su gran invento es la policía comunitaria, y les matan 60, hoy les matan 40 y pico, pues claro. ¿Y cómo lo va a meter usted? Hablan de 10 municipios, no, son 262 municipios, y usted viene en prevención del menos difícil al más difícil, porque lo que usted está haciendo con los que están los que son más fáciles, donde hay menos violencia, está construyendo que no ingrese más gente a las maras. Entonces, todas estas situaciones se van dando de una manera que la gente realmente venga y sienta que el agente del Estado se empodera en la comunidad. Y ahí sí podemos hablar ya de policía comunitaria. ¿Qué pasa? Dice, firmeza y valentía. No, si no es firmeza y valentía. Si eso todos lo tenemos. Lo que se debe de tener es la dimensión estratégica del control territorial, tiene que ser compartido. El fenómeno que está sucediendo con la muerte de los policías es de tendencia temporal. Esto quiere decir que no es una constante, que es todos los meses, todos los días, toda la semana. No, es una constante. Es decir, no es incidental, no es un incidente. Es, por tanto, una acción premeditada con un fin estratégico de parte de ellos, de medir fuerzas con las fuerzas del gobierno. Pero el gobierno sigue aferrado a que primero quieren prevenir, después quieren rehabilitar. Se rehabilitan las mentes rebeldes y se combaten las mentes criminales. No pueden estar utilizando el manejo mediático de seguridad de una manera súper instrumentalizado, de una manera cuidadosa, porque lo que están haciendo es conseguir objetivos políticos que ocultan los verdaderos elementos que precipitan esa violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no quieren escuchar. Es más, uno dice una cosa y saltan los otros, pero saltan de una manera ideológica y partidaria que no es posible. Entonces, si tú decías cómo hacer, claro, tienen que readecuar la estrategia de las políticas públicas de seguridad. Tienen que ser readecuadas. El plan está bien hecho para una situación normal, pero entonces hay que agregarle, le falta el componente de la concepción estratégica. Ok, y ustedes escucharon lo que dijo el fiscal. Nosotros tenemos la información. O sea, que lo que hemos venido diciendo, que no hay un sistema integrado de seguridad ciudadana, fiscalía, hablemoslo así, los que persiguen el delito, fiscalía, policía y medicina legal. ¿Por qué? Porque si están integrados
van a presentar un caso bien sustentado. Y luego tienen que sentarse esos mismos y tiene que haber algún grado de coordinación con los jueces para que no existan tantas... capturan 100 y sacan a 200. Exacto. Entonces, ¿en qué que estamos? se pierdan los casos. Porque se pierden los casos. Tiene que haber una integración interinstitucional. Ok. Ahora, Astor, quisiera preguntarte esto también, porque el general Vargas ha dicho que esto no se trata de leyes y de repente arrojar más dinero a la policía. Sin embargo, yo te puedo decir, tengo un amigo policía al que respeto mucho, el otro día llega, me pide prestado porque dice que simplemente no tiene la cantidad suficiente de dinero. ¿Tiene efectivamente la policía los medios necesarios para poder combatir la criminalidad? Hemos escuchado de algunos municipios, también Ulises, Astor, General Vargas, donde los mismos alcaldes son los que están financiando el combustible de los autos, que los autos se quedan sin combustible, y eso es lo básico. Están durmiendo en colchonetas, no les pagan muy bien. Es decir, ¿tiene la policía las herramientas necesarias o solamente es una falta de estrategia, como diría el general Vargas? No lo suficiente, hay que decirlo claramente, y esto ha sido un problema histórico. Por eso yo planteo de que digamos, la llave maestra para entrar verdaderamente a resolver este problema es también integrarnos como sectores. Que sea, te voy a plantear un tema idealista. Imagínate que, por ejemplo, así como se han sentado ahora para resolver una parte de un problema grave del problema fiscal, que se sentan dos partidos políticos fundamentales con el apoyo de los otros partidos, se sentaran gobierno y todos los partidos hicieran un plan nacional, y te lo voy a plantear en estos términos. ¿Qué pasaría si de ese plan nacional viniera gobierno y partidos y sectores productivos del país y dijeran, bueno, este va a ser el ministro de Seguridad, este va a ser el fiscal general, estos van a ser los jueces especializados, y aquí nosotros vamos a poner esta parte, nosotros, y entre todos entrar a resolver el problema? Pero si me permite, yo quiero hacer una pregunta. Solo lo siguiente, te lo digo por lo siguiente. Yo trabajé con Rodrigo Ávila, por ejemplo. Rodrigo Ávila fue viceministro de Seguridad un tiempo, yo era director general de centros penales, y teníamos unas canastadas de críticas y cuestionamientos. Luego Rodrigo pasó a la policía y yo fui viceministro, seguimos trabajando juntos y teníamos críticas y decían, no hay política, no hay estrategia. Un sector decía eso. Yo estoy escuchando en este momento críticas similares de otros sectores. Lo estoy escuchando, entonces, y concretamente lo escucho, digamos, por supuesto que se escucha en la población, pero hay otros sectores que en el ambiente político, entonces, ¿cuál es la fórmula? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cuál es la fórmula? Porque si vamos a estar históricamente en lo mismo, yo te aseguro concretamente con ese tema que tú me mencionas, yo sí creo que hay que mejorar las condiciones de los policías. Creo que todos estamos de acuerdo. Yo te preguntaría, Astor, y perdón, primero, tú hablaste del salario, y no estamos hablando del salario, estamos hablando del combate a la violencia. El salario es un complemento y es una falencia que tiene la estructura. Históricamente. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que mejorarlo. Eso el que tenga 3 dedos de frente lo sabe. Hoy hay necesidades crecientes con recursos limitados, hay que priorizar. Mi pregunta es, el gobierno en su presupuesto no pone ni un penique para el plan El Salvador Seguro. ¿Será responsabilidad de la oposición o de los que, como tú dices, que están hablando de políticas públicas? Yo estoy diciendo, y lo comparte el doctor, dice, ese es un plan de desarrollo. Vino Giuliani y les dijo, miren, a esto le hace falta este pedazo. No. Ese es lo que quiere, dijo la Lorena Peña, es que lo contratemos y venir a llevarse cuántos millones de dólares así fácilmente. Y se lo llevó. Entonces,
pero no del gobierno. Entonces la pregunta, el problema es si el gobierno, es más, en este presupuesto le disminuye el presupuesto de operación y no pone un centavo para el plan El Salvador Seguro, es responsabilidad de los que creemos saber de seguridad y les estamos diciendo, miren señores, eso es equivocado. Cuando se dice que la tradición es más leyes, más dinero para la violencia, eso no resuelve. ¿Por qué? Porque lo que te dije, 1, la dimensión estratégica del control territorial básico. 2, el sistema integrado de seguridad ciudadana. 3, el sistema georreferenciado de estadísticas que te permiten reaccionar en 3 segundos y cambiar tus planes, tus objetivos, todo te lo permite. Entonces, pero eso se ha presentado. Giuliani les presentó más o menos un bosquejo de ejes y ¿qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario. Simplemente, ahora, Ulises, ya hablamos acerca de la parte de la persecución del delito, pero también un componente que es importante es el del órgano judicial. Mucha gente se queja de que en el órgano judicial de repente hay algunos jueces tal vez que no son lo suficientemente capaces. Los jueces dicen que la Fiscalía y la Policía no presentan los casos suficientemente sustentados. Otros dicen que hay corrupción dentro del órgano judicial. Es que si toda la investigación fuese acertada y se promoviera la acción penal adecuadamente, al final, aunque los jueces inferiores resolvieran equivocadamente, tendría que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia corregiría los defectos, los vicios, las malas decisiones. Pero si ocurre de que no es así, si ocurre que esto se queda a los niveles intermedios, entonces lo que está poniendo en evidencia son que deficiencias de la investigación o deficiencias de la promoción de la acción penal. No se puede culpar a los jueces de paz, a los jueces de instrucción, a los de sentencia, a las cámaras. ¿Por qué? Porque ahí está la Fiscalía que puede interponer todo recurso para que llegue hasta, en este caso, a la sala de lo penal o ocasionalmente a la sala de lo constitucional. Y si hasta ahí nos están corrigiendo esos niveles, significa que entonces la Fiscalía no está promoviendo los recursos que debe de promover o las acciones que debe de promover, o bien ocurre de que la investigación es deficiente o que la forma de promoción de la acción es equivocada. En consecuencia, creo que hay que desmontar esto, no hay que ver que hay un error o deficiencia abajo. Probablemente hay algunos errores en los jueces, sin embargo, hay formas de corregirlos, porque hay formas de corregirlos en esa institucionalidad que está jerarquizada y que hay niveles para interponer recursos, es la institución que mejor se puede autocorregir. Pero ¿cómo se corrige, por ejemplo, un error de la policía? ¿Cómo se corrige una suplantación de prueba de la policía? ¿Cómo se corrige un fraude procesal de la Fiscalía? No hay forma de hacerlo. Pero en el órgano judicial sí lo hay. Lo que ocurre ya en materia propiamente de seguridad, y es que el órgano judicial en realidad no trata, ni conoce, ni puede conocer de seguridad pública. Trata de delincuentes concretos, ni siquiera de delincuencia, sino que trata de delincuentes concretos. Una vez que se ha cometido el delito, se lo llevan a su presencia y entonces lo que tiene que ver es cómo se ha investigado, si se ha investigado acertada o acertadamente, con vicios o sin vicios, y cómo se está promoviendo la acción penal. Hasta ahí llega la responsabilidad del órgano judicial. Y si hay errores en las decisiones, para eso están los recursos y se puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, no hay que estar señalando a los jueces de abajo, sino que hay que señalar en otros niveles probablemente, porque si no se llega hasta donde se puede corregir, significa que fue innecesario o que iba a ser ineficaz el recurso. También quiero señalar una cosa. Lo que ocurre es que nosotros en materia de seguridad pública nos alegramos por espejismos. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguimos haciendo en este momento. Cuando salió con toda y pompa y gasto y propaganda, primero ya dije el Consejo de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana. Ahora, después de eso, la gran alegría, la gran pompa de las medidas extraordinarias para reformar leyes, para poder hacer lo que ya se podía hacer con la legislación anterior y que simplemente no lo hacía. Sin embargo, la gente alegre por las tales medidas extraordinarias, y cuando se comentaba en qué consistía
cuando se comentaba que eso ya se podía hacer con la legislación existente, el comentario era, no, es que hay que hacer positivo. ¿Positivo sobre qué? Si lo que hay que hacer es racional, y si algo se indica de antemano que no va a dar resultado, hay que señalarlo, porque entonces se es negativo, porque se cierran los ojos para pegarse el golpe. Lo mismo que está pasando en este momento. En este momento las tales medidas extraordinarias era que cambio de legislación para poder hacer lo que no hacía. Ahora, ¿qué es lo que ha variado un poco? Que ahora están haciendo lo que antes ya podían hacer. ¿Cuál era el resultado que se iba a dar en eso? Bueno, como podían intervenir o interrumpir o disminuir las telecomunicaciones de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, supongamos que lo hicieran. ¿Cuál iba a ser la reacción natural? Pues simplemente que se iba a desconcentrar o a descentralizar las decisiones, y no es que las unidades externas iban a dejar de operar, al contrario, iban a asumir mando y iban a comenzar a operar ya sin mando centralizado. Eso iba a ser peor que la centralización de las decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y afuera se iban a recomponer, iban a tomar decisiones propias, se podían reorganizar y se han reorganizado, y ahora con el riesgo de que se pueden llegar a concentrar en una sola acción, en una sola estrategia. Todavía tienen problemas entre ellos de dominio, de territorio, pero van orientados hacia la unificación. ¿Y qué es lo que vemos nosotros con el comentario del fiscal? Pone en evidencia que no hay ni siquiera coordinación entre la policía con la fiscalía. Eso es lo que está poniendo en evidencia. Dice, no sé la policía. O sea, eso de que no sabe si la policía tiene información sobre la estrategia de las maras de perseguir a las fuerzas de la seguridad pública como objetivo, y no lo sabe, si la policía lo sabe, pues entonces realmente hay una gran descoordinación. Por otro lado, hay que señalar una cosa, en esa parte de la persecución, yo digo, eso es una estrategia y es un contrajaque al jaque, porque ahora ¿quiénes están en jaque? Las fuerzas de seguridad pública, los miembros de la policía, los miembros de la Fuerza Armada, los miembros administrativos de la misma policía, los fiscales, los jueces, han dado medidas de seguridad o recomendaciones de seguridad por parte de la Fiscalía, por parte de la policía. Ya les va a hacer una propuesta a la Procuradora de Derechos Humanos. Entonces hay un contrajaque a la operación Jaque. Ok, bueno, con eso ya vamos a la pausa, que cuando regresemos vamos a escuchar el Plan Vargas de seguridad. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ok, General Vargas, lo vamos a hacer entonces en este momento uno de los principales asesores del presidente de la República. ¿Cuál sería el Plan Vargas de seguridad para pacificar este país? Bueno, primero hay que darle una integralidad a la estrategia. Yo no puedo estar basado en un 80% con prevención, rehabilitación, reinserción y reintegración y combate y control territorial. No, primero es control territorial, y el control, y esta estrategia no es integral, porque cada área, a pesar de que somos un país tan pequeño, tiene sus propias características, tiene su propia condición y tiene su propia situación. El plan El Salvador Seguro, ¿cómo voy yo a implementar el plan El Salvador Seguro, que solo la suma de todo tiene 2.200 millones de dólares y teniendo un déficit fiscal? ¿Estamos realmente en lo racional? No. Sin embargo, se tiraron 500.000 dólares en una marcha blanca. ¿Qué produjo la marcha blanca? Efecto de Alka-Seltzer. Es humo lo que están vendiendo. Cuando tenemos las zonas que estadísticamente hay que determinar las cuales son las más violentas, hay que asegurarlas y hay que introducirse en las zonas. Yo les pregunto a los planificadores, ¿y conocen la Campanera? ¿Han ido alguna vez a la Campanera? ¿O solamente cuando llevan ese montón de tanques y tropas y toda cosa y que al siguiente día la dejan sola? No, vayan allá. La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia nos está reflejando que estamos en una crisis, y la crisis es de todos, no tiene colores partidarios ni ideología. Tenemos que buscar un sistema integrado de seguridad pública y ciudadana.
Los datos que da Medicina Legal, los datos que da la PNC y los datos que da la Fiscalía son diametralmente diferentes. Tenemos datos de uno y el otro difiere en el 100%. ¿Saben ustedes que los datos de la policía con los datos de la Fiscalía en cuestión de homicidios difiere en un 100%? ¿Saben ustedes que los datos de la policía dicen que hemos bajado el 50% de homicidios y el dato de la Fiscalía dice que andamos lindando cerca del 30%? ¿Será esto realmente, como tú dices, uno, control territorial, que es parte del plan, unidades de intervención social, policía comunitaria en las áreas más violentas, trabajar los 262 municipios? Mientras estoy aquí en control del territorio, allá estoy en prevención, rehabilitación y reintegración, para evitar que de esas áreas, lo que yo estoy controlando acá o sacando de acá, se me esté llenando nuevamente de afuera. Y voy caminando del centro a la periferia. Tengo que tener un sistema integrado de seguridad pública y ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un señor del Poder Judicial, un señor de la PNC y un señor de la Fiscalía sentados las 24 horas del día con una carta de situación donde están viendo con elementos georreferenciados, están viendo cuál es el área donde sucede el asalto todos los días, manda gente de inteligencia, mucha información, la suben a la red. Ahí, ¿por qué en los Estados Unidos, en el incidente que acaba de haber hace 2 minutos, llega el policía, toma una huella digital, la tira y ahí le sale quién es el papá, quién es la mamá, quién estuvo ahí, a dónde vive, a dónde trabaja, y dentro de media hora ya lo tienen enchuchado? ¿Por qué? Porque tienen un sistema integrado, no es cuestión de pisto. Tiene que haber uno solo, estadísticas una sola. ¿Por qué? ¿Cuántas capturas administrativas? ¿Cuántas en flagrancia? ¿Cuántas se han ejecutado? ¿Cuántas se judicializaron? ¿Cuántas fueron condenados? El RNPN, todo ese esquema de seguridad. Facundo Cabral lo mataron en Guatemala y en la tarde ya sabían quiénes habían sido, porque hay un sistema integrado. Aquí no lo existe. Entonces los 3 elementos desde esa perspectiva pero ya no puede seguir siendo solo el plan El Salvador Seguro o filosofía que son de Gramsci, del Che Guevara o de Regis Debray o de tácticas guerrilleras que realmente valen pero no son la esencia. Ese es el empirismo y el empirismo tiene su tope. Ok, Astor. Bueno, yo estoy de acuerdo en un plan integral y de eso se ha estado hablando permanentemente. Yo insisto que debe de integrarse ese plan con, digamos, la participación de diferentes sectores. En esta coyuntura, y lo pongo de ejemplo siempre, del problema fiscal, se ha acusado, digamos, al gobierno de permitir la cogobernancia de Arena. Y a Arena ha tenido críticas que le ha dado, digamos, una especie de tabla de salvación al gobierno para salir del problema. Fíjate ideológicamente cómo se plantean las cosas. De hecho, en ese ejemplo que te relato, hay diputadas de Arena que se abstuvieron de votar por esta salida económica inicial que se ha dado. Entonces, también tenés que integrar eso. Tenés que integrarlo porque, digamos, en esta mesa nosotros podemos tener tremendas luces para plantear soluciones al problema. Luego viene la ejecución. ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién se va, como decía el general, el Chato Vargas, quién va a estar ahí en la campanera? ¿Va a estar Ulises? ¿Va a estar el Chato Vargas o va a estar Astor? O sea, plantear teóricamente las cosas es fácil, pero ya la ejecución es difícil y a esa minucia tenemos que entrar.
El tema, por ejemplo, de las estadísticas policiales es fundamental. Hay un convenio que se había realizado entre policía, fiscalía y órgano judicial que te permite unificar las cifras de homicidios. Entonces, yo lo que apunto es tema coordinación, fortalecimiento institucional, financiamiento permanente. Totalmente de acuerdo contigo y con todas las personas. O sea, los salarios de los policías no alcanzan. Y si me dicen a mí que ese no es un problema, pues claro que lo es. Claro que... Porque si un policía no tiene un buen salario, no está motivado. Brevemente te relato el combate a los secuestros, del cual te puedo dar fe, porque lo viví y participé en él. Era representante de la ANEP en ese combate, tu servidor. Era abogado de la ANEP. Yo vi lo que se hizo. Los empresarios se mojaron un poco, y aunque tenían miedo los empresarios, como era normal, inventaron una especie de fideicomiso, una ONG, ¿verdad? Y recogieron fondos entre ellos y financiaron, motivaron a fiscales y a policías. No estoy diciendo que los sobornaron, pero yo vi cuando hacían reuniones en la empresa privada, y a los fiscales les daban un estímulo. No solo le daban un PIN, un diploma, sino que les ayudaban materialmente hablando. El Estado tiene que decir ya, digo el Estado todo, 0 alquileres de edificios públicos para brindar los servicios públicos. Yo lo he venido diciendo desde rato, pero es un negocio en el país. O sea, Fiscalía en este momento está pagando millones de dólares en alquileres de edificios. La policía igual. A mí me duele cuando sacan a los policías, cuando le están tocando, lo están sacando porque no pagan. ¿Y por qué no pagan? Porque hay un problema de recursos. Entonces, ¿por qué no tomar una decisión el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo? Es decir, señores, 0 alquiler a partir de este momento. Y vamos a, hoy que están sentados en la mesa fiscal, y que hay una mesa fiscal, ¿por qué no decir, bueno, pongamos un filón de 0 alquileres y vamos a pedir ayuda internacional para que en lugar de votar los impuestos tuyos, los impuestos del Chato, los impuestos míos, los impuestos de Ulises, de los camarógrafos, vamos a comprar terrenos o edificios y vamos a unificar, por ejemplo, policía y fiscalía? Imagínate, si tan solo pudiéramos unificar policía y fiscalía en los mismos edificios, mejoraríamos coordinación, comunicación, logística, efectividad. O sea, el fiscal no tendría que andar como loco buscando al equipo de policía. No, ahí están juntos. Entonces, seríamos mucho más efectivos para el combate de la delincuencia. Ok. Ulises, tienes la última palabra. Mira, en mi opinión, debemos de comenzar por algo que es sencillo, es elemental, pero es sentido. Y que por más mentiras que le digan al policía, no se le quita de la cabeza que él necesita dinero para mantener a su familia, para colocarla en un lugar seguro, para comprar o para poder alquilar en condiciones en las que no se encuentre inserto dentro de las áreas de dominio de las pandillas. Lo que se necesita de modo inmediato, lo primero que hay que hacer es duplicarle el salario a los policías. No podemos nosotros pedir que los policías vayan a arriesgar su vida para protegernos a nosotros, mientras los mantenemos con salarios de $500, de los cuales les descuentan 250 y les terminan pagando $250. Eso no puede ser. A los policías los amordazan para que no digan nada, los sancionan. Sin embargo, eso no soluciona el problema. No les pagan a las viudas, eso no soluciona el problema. Encona el rencor de los policías en contra de su propia institucionalidad, de su propio mando. Es un cáncer que está ahí generado por la misma institucionalidad, por no querer ver el problema de los agentes policiales. Eso es el número 1. Lo siguiente que hay que ver en seguridad pública no puede ser más que otra cosa que el control territorial. Si no hay control territorial, cualquier otra cosa va a fracasar. Y el control territorial tiene varias fases, naturalmente, pero
¿Por qué control territorial? Porque en principio hay fuerza ahí hostil, fuerza de las pandillas, controlando, cometiendo delitos. Significa que debe de haber, por un lado, fuerza naturalmente de la fuerza pública, pero por otro lado, intervención social. Ahora, la fuerza pública no puede ser fuerza pública que intervenga y que controle permanentemente, porque para eso vamos a necesitar 500.000 policías o miembros de la Fuerza Armada, y eso ni lo podemos mantener ni no puede ser, porque sería un Estado militarizado. Lo que hay que hacer es la intervención naturalmente para neutralización de la fuerza de las pandillas. Paralelo a eso, la intervención social que lleva cultura y lleva condiciones de economía para que las personas que quieran rehabilitarse puedan rehabilitarse, para que aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad tengan opciones para poder encontrar trabajo dentro de su propia comunidad. Pero eso tiene un problema grave y es lo que augura el fracaso de este gobierno, con todo respeto. ¿Por qué? Porque eso tiene un problema de enfoque ideológico-político, ideológico-económico, que quiere decir que si hay un sistema que es socialista, autoritario, centralizante, que deteriora, que deprime el sistema económico, pues entonces va a fracasar porque no va a generar esas condiciones necesarias, paralelas que se necesitan para que no solamente haya intervención social, sino para que haya también control de la ciudadanía. La ciudadanía es la que debe de controlar su propia comunidad. Por eso se requiere otro sistema, un sistema que promueva la economía, que haga brotar los negocios, el comercio, la industria, porque esa es la forma de jalar a los sujetos que se encuentran ya dentro de las pandillas y es la forma de prevenir que los sujetos vulnerables tengan opciones que sean diferentes. Por un lado, la mano dura naturalmente en esto, pero por otro lado, las oportunidades para tener un cambio y una vida mejor. Esa oportunidad de cambio y vida mejor no puede ser con el sistema actual, por eso es que está destinado al fracaso. Nos vamos a tirar el resto de este gobierno y no va a tener éxito, mientras no cambie la concepción de la actitud hostil que tiene con el sector empresarial. Ok. Bueno, con eso ya nos quedamos, caballeros. General Astor, Ulises, gracias por haber estado aquí en República esta mañana. Muchas gracias. Gracias, un saludo, Carlos. a los Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.